Y siguiendo la dinámica que hemos tenido en estos encuentros, y también estando en sintonía con la palabra, hemos invitado a dos hermanos cooperadores de Colombia, que ya se nos han presentado anteriormente, a Guillermo y a Ángela, que nos van a compartir algo de la palabra de Marcos 2, del 1 al 12. Y bueno, no me voy a extender más, sino que les paso a ellos la palabra para que nos compartan su reflexión. Bienvenidos, Guillermo y Ángela. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un cantico para niños, jóvenes y adultos. Es muy sencillo, entonces espero que nos lo aprendamos y que vayamos haciendo la dinámica también, ¿ok? Entonces dice, Jesús necesita de ti mucho más de lo que puedas imaginar. Jesús necesita de ti mucho más de lo que puedas imaginar. Necesita de ti mucho más que las estrellas, necesita de ti mucho más que el sol, necesita de ti mucho más que el mar, necesita de ti. María necesita de ti mucho más de lo que puedas imaginar. María necesita de ti mucho más de lo que puedas imaginar. Necesita de ti mucho más que las estrellas, necesita de ti mucho más que el sol, necesita de ti mucho más que el mar, necesita de ti. Bueno, esperamos que les haya gustado esta pequeña dinámica. Hermosa, muchas gracias. Bueno, vamos, para ponernos en actitud de oración, vamos a hacer la siguiente oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, esto es para pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros las palabras que Él nos quiera transmitir, que nos dé facilidad de expresión, y también pidiéndole para que las palabras que Él les quiera transmitir llenen sus corazones de amor, de muchísimo amor. Para dar inicio a la dinámica, a la charla, vamos a hacer la lectura del número 0. Vamos a hacer la lectura, perdón, el número 1. La lectura que tenemos planteada para nuestra tarde de hoy. Voy a compartir. Entonces, por favor, si me confirman si se está viendo la presentación. Así estamos viendo, Guillermo, la presentación. Perfecto, muchas gracias. Estamos viviendo la Semana Misionera en su 6º día. Y el tema que nos convoca la tarde de hoy son las curaciones milagrosas. Entonces vamos a arrancar con esta primera lectura, que es la curación de un paralítico, y las personas que tengamos a la mano la Biblia podemos acudir a Marcos 2, versículos del 1 al 2. Entró de nuevo en Cafarnaún
Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo, a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde ya yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a la casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, Señor. Qué hermosura de lectura. Si vemos, es una curación, pero es una curación que se vale de muchas cosas. Se vale de un enfermo, se vale de unos amigos y obviamente se vale de nuestro Señor. Miremos en esta escena cuántas personas participaron. Muchas personas estaban escuchando a Jesús y fueron testigos. Fue una persona enferma. No necesariamente, como en este caso, tiene que ser enferma del cuerpo. También hay enfermedad del alma, del espíritu. Mucha necesidad de Papito Dios. Vemos a 4 amigos que llevaron a este amigo a ponerlo en presencia del Señor. Y al ver que no podían entrar, hicieron todo, rompieron el techo y lo bajaron justo al frente de nuestro Señor. Qué gran fe tenían estos 4 amigos, que lo hicieron todo por su amigo. Posiblemente este amigo sin fe, pero ellos sí, con mucha fe. Y cuando Jesús vio esta escena, ¿ustedes no creen que él se conmovió? Que sintió palpitar su corazón con el amor que lo caracteriza y decidió curar a este enfermo primero de su alma, de su espíritu, curándole sus pecados, y luego de su cuerpo, de su parálisis, y le dio una orden: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico, sin pensarlo, lo hizo ante el asombro de todos los testigos que estaban allí. Imaginémonos qué alegría sintió este enfermo. Qué alegría sintieron los 4 amigos que lo llevaron, porque su fe era grande y confiaban en nuestro Señor. Y qué alegría y qué admiración también para todos los testigos, porque vieron un obrar, un amar. Fijémonos entonces que él solo no se hubiera podido poner en presencia del Señor por su parálisis, por su enfermedad, por su incredulidad. Necesitó de otros. Otros bien pueden ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Todos necesitamos de otros. Pero del que más necesitamos todos, sin excepción,
es de Papito Dios. Entonces vemos cómo cada ser humano tiene una vocación. Y podemos decir que la vocación fundamental y común del hombre es ese programa de existencia que cada uno de nosotros tiene. Un programa de existencia temporal, porque va limitado por el tiempo, como es la vida terrenal, y una existencia eterna. Por eso hablamos que la vocación de cada uno de nosotros tiene dos dimensiones. Una dimensión humana de la vocación y una dimensión divina. Pero para entender cuál es la vocación con la que nuestro Señor nos manda a vivir acá en la tierra, vamos a hacer la lectura, por favor, del Génesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Igual, si tenemos la Biblia a la mano, podemos seguir esta lectura. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acá tenemos tres conceptos supremamente importantes en lo relacionado a la vocación. Uno, la vocación humana, la temporal. Allí es cuando nuestro Señor, en el relato de la creación que acabamos de leer en el Génesis, nos va dando unas pautas para nuestra vida, para nuestro existir, y nos va estableciendo también una misión acá en la tierra. Todos nosotros somos misioneros, y todos contamos y necesitamos del otro. Lo primero es la dimensión humana de la vocación. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los bendijo. Necesitamos de un sacramento para unirnos, el hombre y su mujer. Y nos dio una primera instrucción: multiplíquense y dominen la tierra. Ahí tenemos la vocación humana. Ahora pasemos a la vocación divina. Nos hizo a su imagen y semejanza. En cada uno de nosotros se debe reflejar el rostro de nuestro Señor. Que los demás que estén a nuestro alrededor, ese otro, vea en nosotros a nuestro Señor. Qué vocación y qué compromiso tenemos. Pero también nos hizo semejantes, porque sin ser Dios, debemos parecernos a Él. Y entonces Él, en toda la lectura de la Biblia, nos va dando unos parámetros de comportamiento para que nosotros lo vivamos, lo sintamos, lo interioricemos y lo amemos de tal forma que seamos semejanza. Entonces, ahí ya está la vocación divina, ser imagen y semejanza. También, al integrar la vocación natural y sobrenatural en una sola vocación, podemos decir que es única nuestra vocación, y es el reino de Dios. Dirigirnos hacia el reino de Dios. Esa es la vocación divina. Es la vocación universal de nosotros, hombres y mujeres, de todo ser humano, para ir recorriendo nuestro camino a la santidad. Esa es la primera vocación. Ahora bien, vamos entonces a tomar esta reflexión de la curación del paralítico
donde decimos que hay uno, el paralítico, y otro. En otro ya incluimos a los 4 amigos que lo llevaron, a los testigos que estaban en el recinto, y otro con mayúscula, que es Papito Dios. Por eso entonces vamos a mirar la segunda dimensión de la vocación del hombre, que es la comunitaria. La primera era la personal. Yo, ¿cuál es mi vocación? Yo, ¿para qué estoy acá? Pero acá al hablar de la vocación comunitaria vamos a hablar del otro. Y voy a hablar de mí incluido en una sociedad. Entonces, es esta la segunda dimensión de la vocación del hombre, la comunidad. Entonces vamos a dar lectura del vamos a reflexionar sobre el versículo 18 del capítulo 2 del Génesis, donde nos dice que nuestro Señor dijo, no es necesario, que no es bueno que el hombre esté solo. Nuestro Señor mismo reconoció que en su creación, y vio al hombre en soledad, reconoció que no era bueno que estuviera solo, y nos dio compañía. Al hombre le dio por compañía a la mujer le dio por compañía el hombre. Entonces, vemos en la creación que en ese momento se perfeccionó la segunda dimensión de la vocación. Cuando nuestro Señor crea la compañía, como fue crear a Eva, para que acompañara a Adán. Pero, ¿qué sale de esta creación? Una necesidad importantísima entre los dos o más seres, que es la comunicación, que es un acto vital para poder vivir en sociedad. ¿Cómo nos podemos comunicar? De muchísimas formas. Nos podemos comunicar verbalmente, nos podemos comunicar por escrito, mediante señas, mediante mímica. Hay demasiadas formas de comunicación. ¿Y esto para qué lo hizo nuestro Señor? Para que no estuviéramos en soledad. Entonces, ya tenemos claro que comunicarnos unos con otros es supremamente importante para estar en la sociedad. Pero miremos también a las personas que no les gusta comunicarse. Entonces, podemos decir que la soledad es una enfermedad y es la enfermedad más destructiva de nuestra época. ¿Por qué? Porque estamos impregnados de medios, de gente, nuestras ciudades están abarrotadas, pero a veces nosotros mismos y algunas personas, en medio de tanto bullicio y de tanta cosa, van solas. Y lo peor, se sienten solas. Pueden tener familia, pueden tener pareja, pueden tener hijos, pueden tener amiguitos, pero se sienten solos. Y esto, si no le ponemos solución, es destructivo para cada uno de nosotros. Por eso hablamos de la importancia del yo y del otro. El otro en minúscula, que son los demás, y el otro en mayúscula, que es nuestro Señor. Por eso se invita a que tengamos nuestro encuentro con uno mismo, con el otro y con Dios. Cuando la soledad es un mal, claro, la soledad es dañosa. Cuando nosotros mismos nos aislamos, nos deprimimos, nos encolerizamos, ya no nos interesa hablar con nadie, nos volvemos malgeniados, huraños. Inclusive, psicológicamente nos puede afectar, inclusive hasta llegar al borde de la locura, sentirse uno de esa manera aislado de los demás por culpa de uno mismo. Entonces, en ese momento la soledad es un mal. Pero también hay casos en los que la soledad es un bien, porque también podemos sacarle provecho a la soledad. Entonces, ya cambiamos de esa sociedad de depresión, de aislamiento, de terror,
de no saber, de creer que estamos solos, que no contamos con nadie, a esta soledad que es un bien. ¿Y cuando la soledad es un bien? Cuando nos permite tener un autoconocimiento, conocerme yo mismo, cuando me permite reflexionar de quién soy yo, qué hago aquí y para dónde voy. Ahí ya empieza a darle sentido esa soledad a mi reflexión. Y también cuando esa soledad nos prepara para la comunicación con el otro. Claro, es que cuando uno está solo, hombre, le empieza a hacer falta a la gente, ¿o no? Nos hacen falta nuestros amigos, nuestros familiares, las personas de nuestro trabajo, del barrio, del colegio, del estudio, de la iglesia, ¿cierto? Nos falta cooperar con la iglesia, con nuestra comunidad. Entonces, ahí se empieza a tener como una añoranza. Yo quiero prepararme para ser mejor persona e interrelacionarme con el otro, con los otros, con Dios. En ese momento la soledad es un bien. Ahora vamos a ver qué es la alteridad como ley de la existencia del hombre. El significado de la alteridad es el siguiente: abrirse a los demás y complementar a los demás seres. Vean esta belleza de la alteridad, porque ya salí del estar yo solo, aparte, distante, a involucrarme con los demás. Abrirse a los demás, porque como ya lo dijimos, es uno mismo el que se encierra. Y el hecho de abrirse es darse a conocer, tal y como soy, con mis buenas y con mis malas. Porque ¿cuál de nosotros no tiene buenas y no tiene malas? Obviamente a uno le gusta que le conozcan lo bueno, ¿verdad? Pero hay que abrirnos y complementar a los otros, porque en toda relación hay complementariedad. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que el otro no tiene. Y lo mío le puede servir, ayudar y colaborar a aquello que él no tiene. Y lo de él también me sirve a mí para enriquecerme y poder vivir de mejor manera mi existencia. Entonces, la alteridad es el complemento de la realización personal y nos permite hacer, entonces, un servicio social. Ahí, por ejemplo, se dice que en las relaciones no solo es de pagar lo justo por lo que el otro me da, bien sea un bien o un servicio, sino que lo justo es dar amor. Aparte del precio que paguemos, es compartir con amor. ¿Qué importancia la del amor? ¿Ustedes creen que si los 4 amigos no hubieran amado a su amigo paralítico, lo hubieran cargado durante quién sabe cuánto tiempo para presentárselo a nuestro Señor? No, ellos se abrieron y también tendrían sus cosas, sus falencias, sus dolores, sus tristezas, sus alegrías, sus expectativas, pero les conmovió más por el amor la enfermedad de su amigo paralítico y por eso se lo llevaron a nuestro Señor. Entonces, ahí se habla de la justicia cuando se habla de compartir las cosas con amor. Entonces, el altruismo se nos pone como una máxima y nos minimiza el egoísmo que todos tenemos. Miremos entonces ahora, ¿quién es el otro? El otro es uno como yo, uno como tú, amiga, amigo. Es otro ser similar a ti. Y no es un objeto que nos sirve, que lo utilizamos y que cuando ya nos conseguimos lo que queríamos de él, entonces dejamos su amistad. No, es un sujeto como tú y como yo. Es un sujeto que nació como nosotros, que va a morir como nosotros, que tiene necesidades tal como nosotros y que necesita ser amado, al igual que nosotros. El otro es todo aquel que me necesita. Por eso vamos a dar lectura al buen samaritano.
los que tenemos Biblia a la mano lo podemos seguir en Lucas 10, del 25 al 37. Y podemos definir que el otro es el que sufre y me necesita. Él es el principal, el que sufre y me necesita. Ese es el otro para mí. Es Lucas 10, del 25 al 37. El gran mandamiento. Se levantó un jurista y dijo para tentarlo: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Les dijo entonces: bien has respondido, haz esto y vivirás. Parábola del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas y echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces ya lo hemos definido. ¿Quién es el prójimo para nosotros? El que sufre y me necesita. El otro es imagen también y semejanza de Dios. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Es sacramento de la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Entonces necesariamente estamos relacionados, cada uno de nosotros con el otro, con mayúscula, que es nuestro Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Miremos qué meta nos pone nuestro Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Vamos a ver entonces que el buen samaritano nos deja la lectura, la enseñanza, como también la curación del paralítico, de que hay que estar pendientes de los demás, no esperar a que los demás vengan a nosotros, a decirnos: mire, es que tenemos problemas, es que estamos en dificultades, es que no tengo para el mercado, es que no tengo cómo pagar los servicios, es que me siento mal, estoy enfermo. No, debemos cada uno de nosotros de sensibilizarnos tanto en el amor de que no tengan que venir a nosotros, sino que nosotros nos facilite acudir a ellos. Que esa sea nuestra misión, queridos misioneros. Ahora, hay formas de encuentro con el otro, niveles y actitudes del amor que debo tener hacia el otro. El sentido de la alteridad es ir al otro, para que no sea yo ni seas tú, para que seamos nosotros. Tenemos también que comprender a los demás, generando un ambiente de confianza. Comprender a los demás incluye y necesariamente requiere la escucha, escucharlos, entenderlos.
Puede que en las diferencias que tengamos entre él y yo no estemos de acuerdo con unas cosas. No estoy diciendo que tengamos que aceptar todo y aprobar todo, pero sí es escucharlo, es entenderle su parte y su punto de vista, como también que él nos escuche. Comprender, entonces, es una parte del amor, es una acción del amor. Descubrir también lo bueno del otro y solidarizarnos. En el fondo, todos los hombres tenemos algo bueno, por más malos que seamos, pero todos tenemos un algo bueno. Por eso dicen por ahí que no hay novia fea ni muerto malo. Todos tenemos un algo bueno. Y eso es lo que debemos descubrir para solidarizarnos con ese bueno. Ser tan perceptivos de la realidad que no miremos en los otros solo lo malo. No, que veamos el fondo, que veamos lo bueno. Que resaltemos la hermosura de ese ser humano, reconociéndolo, las cosas, reconociéndole lo bueno que tiene. Y necesitamos también ganar amigos. ¿Por qué? Porque la amistad es una necesidad. Es una conversión del yo al tú en el amor. Es una subordinación consciente y libre. Yo me pongo a tu servicio, amigo. Así como los 4 camilleros que llevaron al paralítico se pusieron bajo sus órdenes y lo atendieron, lo curaron. Seguramente para llevárselo a presentar a nuestro Señor, lo limpiaron, lo arreglaron, lo cargaron. Quién sabe cuánto pesaría que se necesitaron 4 personas para llevarlo. Vamos entonces a ver ahora los 4 grados ejemplares de la caridad. La caridad, ¿qué es? Es poner en el amor el rostro de nuestro Señor. Recordémoslo. La caridad es poner en el amor el rostro de nuestro Señor. Imagínense esa belleza, que en todas nuestras relaciones podamos amar impregnándolo ese amor con el rostro de nuestro Señor. Vamos a mirar acá los 4 grados de la caridad. Como hemos estado un poquito largos, los vamos a leer. Vamos a dejar las citas bíblicas para que cada uno de nosotros tome nota de estas citas bíblicas y posteriormente les eche una leidita y diga a mí, a ti, a cada uno de nosotros, ¿qué nos dijo? Los 4 grados de la caridad. 1. Amar al prójimo como a sí mismo. Esto nos lo dice Mateo 7, versículo 12. 2. Amar al prójimo como se ama a Cristo. Mateo 25, del 34 al 45. Amar a los demás como los ha amado Cristo. Esto está en Mateo 25. Perdón. En Juan, capítulo 15, versículo 13. Amarnos nosotros como se aman entre sí las personas de la Trinidad, 3 y 1 a la vez. Esto está en Juan 17, 21. Entonces, podemos concluir que Cristo está en medio de nosotros, está en mi medio, está en mi interior, que está en medio de nuestras relaciones, porque también Cristo está en ti, en tu ser. Y si Cristo está en mí, Cristo está en ti, Cristo está en nuestra relación. Pero Cristo también está en los medios de comunicación. Y recordemos que para llevar a Cristo en cualquier forma de comunicación, debemos ponerle el sello de la caridad. Y la caridad es el amor con el rostro de nuestro Señor. Por eso en esta imagen vemos que en la figura central, en el televisor, está Cristo. También vemos en la parte izquierda superior al beato Santiago Alberione, como líder, precursor de la evangelización a través de los medios de comunicación. Vemos en la parte superior izquierda a la comunidad de las pastorcitas,
quienes con tanto amor y tanta alegría nos han evangelizado a cada uno de nosotros. Y vemos en la parte inferior derecha al grupo de cooperadoras de las pastorcitas acá en la ciudad de Bogotá. Por eso, como frase podemos decir, amemos y pongamos a Cristo en el amor. Que toda nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras interrelaciones estén bañadas por el amor con la caridad. Es decir, siempre poniendo el rostro de nuestro Señor en ese amor. Ahora, Angelita, mi hermana, les va a compartir su experiencia en unos breves momentos. Bueno, yo he sido profesora durante más de 36 años, siempre de chicos jóvenes, entre los 10 y 14 años o 15 años. Allí pues traté de hacer una labor de consejera, de amiga, de mamá, de hermana, de todos mis alumnos, que gracias a Dios todavía tengo mucha relación con algunos de ellos. Y después de eso me dediqué al servicio aquí en la iglesia, en la parroquia, donde conocí a las pastorcitas y al frente de mi casa viven, y entonces ya me integré al grupo de ellas y lógicamente he tratado de seguir tratando, porque pues uno trata de hacer muchas cosas para beneficio de los demás y de uno mismo, pero pues no hay como ese tiempo que realmente se necesita para ser un buen samaritano. Bueno, igualmente yo les quiero compartir que somos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y a través de esta labor hemos ido a visitar a los enfermitos, a los abuelitos, y les llevamos mucha alegría cuando nos ponemos a cantar, les llevamos esperanza también, los escuchamos, y lo más hermoso es que ponemos a Cristo en el amor porque les llevamos a nuestro Señor para que esté con ellos. Ha sido también una labor de evangelización, porque al llevarles a nuestro Señor y al llevar la palabra, se nutren esos abuelitos, esos enfermitos de nuestro Señor, pero también se nutre la familia y todas las personas que les acompañan, las enfermeras, los médicos, y es una forma de evangelizar también, así como esos 4 camilleros llevaron a su amigo, nosotros hacemos esa parte como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Entonces, amemos y pongamos a Cristo en el amor. Este compartir ha sido con mucha alegría. Agradecemos su atención y bueno, pues le damos gracias a nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.